Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad es que interesantísimo. Hablamos de un libro llamado El diagnóstico logístico. Una metodología para promover mejoras competitivas, exacto. Eso es. Fue publicado en 2014 por ESIC Editorial y, bueno, el autor es Julio Juan Anaya Tejero. Que es un auténtico referente, ¿eh? O sea, estamos hablando de un profesional con más de 30 años de experiencia en consultoría. Casi nada. Y en dirección logística en gigantes como, por ejemplo, el Grupo Philips. O sea, sabe perfectamente de lo que habla. Desde luego. Y la misión de esta inmersión a fondo que vamos a hacer hoy es básicamente extraer esa metodología exacta. O sea, entender cómo un consultor experto entra por primera vez en una empresa y hace su magia, ¿no? Claro, cómo logra encontrar esos cuellos de botella ocultos que nadie ve. Exacto. Y lo más crucial, cómo consigue transformar la cadena de suministro para que deje de ser vista como, ya sabes, el típico pozo sin fondo de gastos. Totalmente. Para que pase a ser una ventaja competitiva real frente al mercado. Pues a ver, normalmente cuando uno piensa en el sistema nervioso del cuerpo humano, tu mente dibuja, no sé, una red invisible y perfecta de impulsos eléctricos. Sí, donde todo reacciona al instante. Eso es, de forma automática. Y a menudo la gente tiene la noción preconcebida de que la logística empresarial es simplemente cajas y camiones, objetos pesados moviéndose de un lado a otro. Ya, la fuerza bruta del negocio. Claro, pero en la práctica, la logística es ese sistema nervioso central. Si un impulso no llega a su destino, o sea, si un palé se pierde, la empresa entera entra en coma. Y diagnosticar dónde está el fallo en ese sistema, bueno, no es tan evidente como mirar una radiografía, ¿eh? Me lo imagino, tiene que ser un caos. Es un entorno muy saturado de variables. Variables que, a ver, no siempre son cuantificables a simple vista. Por eso lo fascinante del enfoque de Anaya es cómo acota su terreno desde la primera página del libro. Sí, me fijé en eso leyendo las notas. Claro, porque el libro está orientado de manera súper específica a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Pero dentro del sector de la distribución comercial, ¿verdad? Exacto. Deja a un lado deliberadamente todo lo que es la logística industrial pura, la de fabricación. O sea, se centra en empresas que compran, almacenan y venden. Eso es. Y al tratar con pymes, la metodología establece una regla inquebrantable, que es ir siempre de lo general a lo particular. Vale, entiendo el concepto, o sea, tener la visión de pájaro. Pero, a ver, antes de empezar a mover pales mentalmente o a rediseñar rutas de camiones, hay un paso previo que las fuentes destacan, bueno, de forma casi obsesiva. Te refieres a la entrevista preliminar, ¿no? Exacto, la entrevista con la dirección. Yo pensaba, a ver, si la misión es arreglar un almacén desastroso, ¿por qué el libro dedica tanta energía a sentarse a hablar con el jefe en lugar de ir directamente a ver las estanterías? Pues porque un proyecto de consultoría logística vive o muere en esa sala de reuniones. Literalmente. Ostras, ¿tan crítico es? Absolutamente. Es que la entrevista preliminar no trata sobre inventarios o sobre cuántos metros cuadrados tiene la nave. Trata sobre calibrar la realidad política de la empresa. Ah, claro, la política de oficina, los egos y todo eso. Exacto. Piensa que el empresario que contrata a un consultor a menudo lo hace por pura desesperación, pero al mismo tiempo tiene miedos, tiene agendas ocultas o simplemente ideas muy preconcebidas sobre lo que está fallando. O sea, a lo mejor el gerente está convencidísimo de que el problema son los operarios, Claro, piensa que son lentos o que no trabajan bien. cuando en realidad el problema es que el diseño del almacén es, no sé, un laberinto sin sentido. Totalmente. Y el consultor debe navegar toda esa psicología. Tiene que leer entre líneas y fijar unos objetivos clarísimos antes de tocar un solo dato. Es como ir al médico, ¿no? A ver, no te meten directamente en el quirófano por las buenas. Primero te sientan, te preguntan dónde te duele, miran tu historial clínico. Es una analogía perfecta. Actúa casi como un psicólogo de empresa antes que como un ingeniero logístico. Pero bueno, una vez superada esa fase de psicólogo, el consultor necesita números reales. Y leyendo las fuentes, me encontré con algo que, te confieso, me chocó un poco. A ver, cuéntame. Pues que el libro insiste muchísimo en usar unos formularios estructurados para recopilar datos. De hecho, los incluye en un anexo, del F1 al F10. Sí, las famosas plantillas de Anaya. Claro. Y yo pensando en cómo funcionan las empresas hoy en día, decía, a ver, si la empresa tiene un software de gestión, un ERP moderno, ¿por qué molestarse con formularios estandarizados en papel o en Excel en lugar de simplemente volcar la base de datos entera? Ya, parece un paso atrás, ¿verdad? Totalmente. Parece papeleo innecesario. Pues tiene una explicación brillante. Descargar una base de datos de un ERP te da un océano de datos en bruto que a menudo están desactualizados, duplicados o simplemente son irrelevantes para un diagnóstico logístico. Ah, claro. Te ahogas en información inútil. Exacto. El uso de esos formularios cumple una función, digamos, quirúrgica y también de pura supervivencia interna para el consultor. Supervivencia interna. ¿A qué te refieres? Piensa que cuando un consultor externo llega a una pyme,
Automáticamente genera muchísima desconfianza. Ya te digo. El personal va a pensar que el consultor está ahí para auditarles a ellos y buscar excusas para hacer despidos. Exactamente. Entonces, si el consultor empieza a pasearse por las mesas, pidiendo datos aleatorios a los empleados, interrumpiendo su trabajo diario, Haciéndoles buscar informes viejos en carpetas. eso es, genera un rechazo inmediato. Se monta un Cristo en la oficina. Por eso, al sistematizar la extracción con unos campos muy concretos, el analista asegura dos cosas fundamentales. Vale, ¿cuáles son? Primero, que no se queda corto de información vital, porque si le falta algo, tendría que volver a molestar a los departamentos más adelante. Y quedar fatal, claro. Y segundo, acota muchísimo el esfuerzo que se le pide a la plantilla. Nadie pierde el tiempo con anécdotas o buscando informes inútiles. Se pide el dato exacto que el diagnóstico necesita para arrancar y punto. Tiene todo el sentido del mundo. Vale, pues supongamos que el consultor ya tiene esa radiografía inicial. Y lo ha hecho sin enfurecer a la plantilla, que ya es un logro. Un logro importante, sí. Ahora está sentado en un despacho con, no sé, miles de referencias, facturas, tiempos de tránsito. ¿Cómo evita volverse loco con esa montaña de información administrativa para encontrar el cuello de botella real? Pues ahí es donde entra el análisis puramente técnico. El consultor empieza a aplicar sus herramientas. Y la más potente para arrancar es el análisis ABC. Ah, el famoso principio de Pareto, ¿no? Ese mismo. La regla del 80-20. A ver, asumiendo que cualquiera que escuche esto y esté metido en el mundo empresarial conoce de sobra a Pareto, ¿por qué es tan difícil aplicar esta regla correctamente en un almacén? Porque sobre el papel parece súper sencillo. Claro. Sobre el papel dices, identifico el 20% de los productos que me dan el 80% de las ventas. Y me centro en ellos. Exacto, de cajón. Pues en la práctica física de un almacén es donde los gestores suelen fracasar estrepitosamente. Y es porque confunden la facturación con el esfuerzo logístico. Ostras, eso suena a fallo monumental. Lo es. El libro lo ilustra súper bien con un caso práctico de una empresa de pinturas. Al aplicar el bisturí de los datos, el consultor saca a la luz que el 21% de los artículos, Que serían, qué sé yo, los esmaltes y los plásticos principales, ¿no? exacto, los grupos A y B, pues resulta que esos generaban el 90% de las ventas. Vale, hasta ahí es un paleto de manual. Ninguna sorpresa. Ninguna. Pero la sorpresa viene con el 79% restante de las referencias, el grupo C. Esos artículos aportaban un mísero 10% a la caja. O sea, no daban dinero casi. Casi nada. Pero el problema logístico real es que ese montón de artículos irrelevantes para la facturación suele ocupar la inmensa mayoría del espacio físico. Claro, están ahí haciendo bulto. Haciendo bulto, bloqueando los pasillos y consumiendo un tiempo de gestión brutal. Y aquí es donde Enaya introduce la distinción más importante de todo su método. A ver, La diferencia entre la rotación de un producto y su popularidad, o actividad, como también lo llama. vale. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque a ver, si yo soy el director general de esa empresa de pinturas, yo abro mi ordenador, miro mi software de ventas y veo cuál es mi producto estrella. Lógico. Veo el que más factura. Entonces, ¿por qué necesito pagar a un consultor externo, a precio de oro, para que me diga que ponga mi artículo más vendido cerca de la puerta del almacén? No es de sentido común. Pues lo sería, ¿eh? Lo sería si vender mucho en volumen significara automáticamente que un producto requiere mucha manipulación física. Y no es así. Para nada. Y esa es una trampa mortal en logística. Fíjate, la popularidad no se mide por cuánto dinero deja un producto en caja. ¿Ah, no? Ni siquiera por el volumen total de litros o kilos que vendes al mes. La actividad logística se calcula multiplicando la demanda anual por la frecuencia de lo que en el sector llaman picking. O sea, las veces que vas a cogerlo. Exacto, el número de veces individuales que un operario recibe una orden de ir a buscar ese artículo a la estantería. A ver, explícame la mecánica de esto con un ejemplo, porque de verdad que choca frontalmente con la intuición comercial que tenemos todos. Vale, imaginemos un bidón de disolvente industrial muy específico, un bicho de 1000 litros. Vale, enorme. Y resulta que un cliente gigantesco te hace un único pedido al mes de ese bidón. A nivel de facturación y de volumen de rotación, los números son espectaculares. El software de ventas te diría que es un producto top. Claro, un dineral en una sola venta. Pero su popularidad logística es bajísima. El operario con la carretilla solo va a buscar ese bidón una sola vez cada 30 días. Hace un viaje, carga el bidón y se acabó el trabajo. Vale, entiendo. O sea, un solo movimiento, pero con un gran impacto en la caja. Ni se acerca a lo que da el disolvente. Pero resulta que de ese bote te piden 3 unidades absolutamente todos los días del año, por docenas de ferreterías distintas de toda la provincia. Ah, amigo. Ese bote de pintura blanca tiene una popularidad altísima. Exige que un operario camine hasta esa estantería 3 veces al día, todos los días. Abra una caja, coja las unidades, las lleve a la zona de embalaje, imprima una etiqueta y repita el proceso una y otra vez.
¡Qué locura! Y si el gerente, que no sabe esto, ha organizado el almacén basándose en el volumen de ventas, a lo mejor ha puesto el disolvente al lado de la puerta de salida Seguramente. y ha dejado la puñetera pintura blanca al fondo del todo de la nave. Una VIP sin que nadie lo toque en semanas. Tal cual. Y para visualizar esos recorridos absurdos, lo que hace el consultor es elaborar flujogramas que trazan los movimientos reales del personal sobre un plano. Como un mapa de calor, más o menos. Parecido. Y al mapear esto en papel, la ineficiencia se vuelve innegable. La solución técnica es de manual. Colocar los artículos de altísima popularidad, los que exigen manipulación constante, lo más cerca posible de las áreas de expedición. Claro, porque reducir distancias es reducir tiempos. Y reducir tiempos es lo que transforma el almacén de un pozo de gasto a una máquina súper eficiente. Bueno, me ha quedado clarísimo. O sea, el consultor reorganiza el mapa físico basándose en la popularidad y el picking. Las distancias se acortan, el personal trabaja mejor, todo perfecto. Todo perfecto de puertas para adentro, sí. Exacto, de puertas para adentro. Pero supongamos que logramos tener el almacén interno más rápido y optimizado de todo nuestro sector. ¿Qué pasa si el cliente externo, el que recibe el pedido, no valora para nada esa velocidad? Ese es el gran dilema. Claro, es que podemos quemar una fortuna en ser hipereficientes internamente, pero ¿cómo sabemos si eso se está traduciendo en una ventaja competitiva real fuera de nuestras paredes? Pues esa duda nos lleva directamente a lo que Anaya define como la trampa del servicio al cliente. Ojo con esto. Suena peligroso. Lo es. En logística comercial no se trabaja en el vacío para batir récords internos del almacén, se trabaja para satisfacer una necesidad externa. Y para entender dónde poner los recursos, hay que medir el servicio con 4 métricas innegociables. A ver, apunta. La disponibilidad, el ciclo de respuesta o lead time, la fiabilidad y la calidad de las entregas. Vale, detengámonos un momento en el...